Cuando la piel que rodea la uña aparece enrojecida e inflamada, resulta molesta o dolorosa al tacto, posiblemente estamos sufriendo una uña encarnada e incluso podríamos tener una infección. En el programa del día de hoy platicaremos en relación acerca de qué es una uña encarnada, cuáles son las causas, cómo es que se provoca, por qué y cómo debe atenderse. Esta es la parte más importante, cómo debe atenderse este problema, que es mucho más común de lo que te imaginas. Así que quédate con nosotros en la próxima hora porque vamos a aprender mucho sobre este tema, guiados por la doctora Marta Alicia Zavala Aguirre, podóloga de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. ¿Qué es una uña encarnada? También le llamamos uña enterrada y los médicos le llaman onicocriptosis. Así, son correctos los términos que me acabas de mencionar. Y una uña enterrada se va a producir cuando los bordes laterales de la uña se clavan sobre la piel y los tejidos blandos del dedo, de cualquiera de los dedos del pie. Y esto va a ocasionar que haya inflamación, enrojecimiento y va a ser muy doloroso y en algunas ocasiones incapacitante. Y cuando no se le da tratamiento oportuno, esto puede llegar a infectarse y llegar a tener un cuadro muy aparatoso. Acaba de mencionar que puede ser en cualquier dedo del pie y pensaríamos que solamente en el dedo gordo. Pensamos esto porque es más frecuente, el 90% de los casos es el primer dedo o el dedo gordo, como comúnmente lo llaman, en donde se presenta esta patología, que es de las más frecuentes, una de las más frecuentes que podemos encontrar a nivel del pie. Pero en general se puede presentar en cualquiera de los dedos del pie, no es exclusiva del primer dedo, del dedo gordo. ¿Y a qué edad es más frecuente que se presente? Es más frecuente que se presente en los adolescentes cuando dejan, ya no permiten que la mamá les haga el corte de uña y ellos comienzan a hacerse los cortes. Al comenzar ellos a ser autosuficientes, en muchas ocasiones no lo hacen bien y ellos mismos provocan que la uña se vaya deformando y tengan una onicocriptosis o una uña enterrada. También es frecuente encontrarlo en los deportistas de alto rendimiento, en ellos es frecuente encontrar este tipo de patología. ¿Por qué? Pero en general se puede presentar en cualquier edad, no es exclusivo del adolescente. Se presenta con mayor frecuencia a esa edad, pero lo podemos encontrar. Yo tengo pacientes desde meses de edad hasta pacientes adultos mayores que presentan esta patología. Decía hace un momento que los deportistas de alto rendimiento son uno de los públicos o de los grupos de personas más afectados. ¿Por qué razón? Por el tipo de calzado y porque al tener mayor actividad aumenta la presión a nivel del primer dedo o de todos los dedos del pie y entonces esto hace que se presente con mayor frecuencia. Generalmente son personas que ya tienen tendencia por la forma que tiene la uña y al incrementar la actividad esto se acentúa. ¿Cuáles son las causas por las que se presenta este tipo de situación, esta patología? Dentro de las causas más frecuentes tenemos la forma que tiene la uña, es decir, es algo con lo que nace el paciente que muchas veces no lo entienden. El paciente nace con una uña imaginando que la uña es una grapita. Al tener esta forma, conforme vaya aumentando en edad el paciente y en peso, en actividad, va a tener la tendencia a que se presente una uña enterrada. También la vamos a ver en los pacientes adolescentes cuando comienzan ellos a hacerse el corte de uñas y al hacerlo ellos se los cortan mal, vemos cortes en forma de V invertida o de V, vemos que se cortan más de un lado o del otro y también lo vamos a ver en aquellos pacientes que utilizan calzados muy estrechos. Ahora que están muy de moda tanto en hombres como en mujeres, puntas muy estrechas, esto hace que se acentúe o que la uña se vaya deformando. Entonces, todas estas... Esas serían las más frecuentes. ¿Y las que sean menos frecuentes, cuáles podrían ser?
Las menos frecuentes sería, por ejemplo, que una persona va con otra persona que le corte la uña y la otra persona es inexperta en que le haga el corte de uñas, lo cual ocurre con cierta frecuencia en los salones de belleza. Yo tengo muchos pacientes que después de ir al salón de belleza recurren conmigo porque hacen un corte inadecuado y dejan una espícula o un pedazo de uña en el fondo del canal o del surco del dedo. Y eso es una causa también frecuente que se presenta. También podría ser que cuando ya no podemos cortarnos nosotros mismos las uñas, es decir, una persona obesa, una persona con obesidad o una persona que no puede, digamos un adulto mayor y alguien más de la familia tiene que cortarle las uñas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me gustaría agregar algo más. Otras de las causas frecuentes o menos frecuentes, pero que también las llegamos a ver, son los pacientes que tienen uñas muy gruesas. Uñas muy gruesas sin tener patología o uñas muy gruesas debidas a alguna patología, por ejemplo, micosis en las uñas. También lo podemos encontrar en aquellos pacientes que tienen traumatismos repetidos sobre las uñas. O en aquellos pacientes, como bien lo decías, que son pacientes adultos mayores que no tienen una buena visibilidad y al momento de hacer el corte lo hacen inadecuadamente. O en aquellos pacientes que tienen alguna imposibilidad para llegar hacia la zona de los pies y al no poder llegar a esa zona de los pies, se hacen cortes también que no son los más convenientes. Muy bien, eso ya me explica lo que te preguntaba, ¿verdad? Que muchas veces el adulto mayor o aquella persona que no alcanza a tocarse bien los pies pide ayuda a otra persona y esa persona pues no sabe exactamente cómo hacer el corte de las uñas. Aunque no todos piden ayuda para hacerse el corte y ellos quieren hacerlo y al querer hacerlo se lastiman. Y un pequeño porcentaje sí pide ayuda, pero lo pide a personas que no tienen la experiencia y terminan lastimándolos. Hay que ser muy cuidadosos en este sentido, ¿verdad? Tener claro cuidado con el corte de las uñas y también, pues, acudir con el especialista para que sea él quien nos diga, primero que nos haga el corte correcto y después también que nos enseñe cómo podemos hacer ese corte en casa, ¿no? Así es. Otra cosa que es importante es cuando tienes una uña enterrada, lo más importante, yo lo que siempre le digo a los pacientes es no intentes hacerlo tú porque siempre terminas complicado. El 90% de mis pacientes dicen es que ya lo intenté hacer pero no pude. Y entonces vienen, como ellos están lastimando con instrumentos que no son los adecuados para llegar hasta ese sitio en donde hay que trabajar, terminan con mayor inflamación, mayor molestia, se infectan y entonces es más complicado también para nosotros que si lo hacemos de primera vez. O sea, lo importante aquí es acudir con el especialista, acudir con un podólogo para que sea él quien atienda esta situación de la uña enterrada. Pues estamos platicando con la doctora Marta Alicia Zavala Aguirre. Ella es médico y es podólogo y está en Hospital Semaín. Si tú estás interesado en hacer una cita con la doctora Marta, lo único que tienes que hacer es llamar al 241-2814 y nuestro personal con mucho gusto va a programar una cita para que pueda revisar tus pies. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Estamos hablando de un tema muy interesante que es el de las uñas encarnadas, que también les llamamos uñas enterradas, y el término médico es onicocriptosis. Bien, doctora, ¿agotó ya las causas que podrían causar este tipo de problema en la uña del pie? Sí, las que mencionamos hace un momento son, digamos, las que con mayor frecuencia se presentan y sí. Entonces aquí la recomendación sería utilizar los zapatos adecuados, amplios de la punta
para que se evite? Las recomendaciones serían el utilizar un calzado lo suficientemente amplio, tanto para uso diario como para hacer deporte. Y la otra es hacer un adecuado corte de la uña. Si hacemos cortes inadecuados, aunque usemos zapato que sea el adecuado, pues vamos a tener problemas. Nos está preguntando a través de las redes sociales Rafael Sánchez Nuncio que ¿cuánto tiempo de evolución debe tener la diabetes en un paciente para que empiece a tener problemas en los pies? Bien, después de 10 años de evolución de diabetes mal controlado, el paciente puede tener complicaciones, pero no, digamos, la uña enterrada, que es el tema del que estamos hablando hoy, no sería de las más frecuentes en un paciente que presenta diabetes de larga evolución y con mal control. Aquí el problema que tenemos con estos pacientes es que son 10 años de evolución y hay quien dice, es que yo tengo 5 años de que me diagnosticaron la diabetes. Pues sí, son 5 años que la diagnosticaron, pero no sabemos cuántos años atrás, porque desafortunadamente en México no tenemos la cultura de hacernos los chequeos cada 6 meses, cada año, ni siquiera cada 2 años. Y hay pacientes que les preguntas, ¿cuándo te hiciste tu último examen? No, pues fue cuando me operaron hace como 8 años. Entonces puede ser que después de esa fecha para acá, más los 5 años que tienes de diagnóstico, ya tienes tus 10 años de evolución con la diabetes, y después de 10 años de evolución con mal control pueden presentar complicaciones. Muy bien. ¿Cuál es el profesional indicado que debo consultar si tengo una uña encarnada en el pie? Bien, en este caso tienen que recurrir a un podólogo bien entrenado, el cual va a tener todos los conocimientos necesarios tanto para hacer el diagnóstico como para tratar esta patología. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, es que el entrenamiento podológico no requiere que tenga un entrenamiento médico previo. Entonces, si ya presenta datos de infección, si requiere alguna cirugía, un entrenamiento de podología únicamente no les va a poder solucionar el problema. Para ello necesitarán recurrir primero a un médico y después al podólogo o viceversa, porque un podólogo, por el entrenamiento que tenemos aquí en México y las pocas escuelas además que hay, no tiene ciertas facultades que sí tiene, por ejemplo, un médico. Hay médicos, ahora la tendencia es que hay médicos que hacen el entrenamiento en medicina y posteriormente hacen podología y bueno, redondean los tratamientos o son tratamientos más completos los que les pueden ofrecer. Aquí quiero yo hacer hincapié justamente en ese detalle, que la doctora Marta Zavala es médico y también es podólogo, es decir, tiene los dos entrenamientos. ¿Cómo es la formación de un podólogo, doctora? La formación de un podólogo aquí en México es, dependiendo de la escuela, hay pocas escuelas en México, pero hay escuelas que son de 2 años de entrenamiento, de 3 años y medio de entrenamiento de podología. Y no requiere, como les decía, ningún entrenamiento previo del área de la medicina, es decir, puedes no ser médico y entrar a podología y salir como podólogo. En algunas ocasiones, con cierta frecuencia ahora se está viendo que hay varios médicos que deciden tomar el entrenamiento en podología para redondear o poder ofertar mayores procedimientos a sus pacientes. Hay ciertas escuelas, por ejemplo, en la que yo me formé en Monterrey, en este momento me informaron hace unas semanas que ya cerraron la carrera como tal en Monterrey. Mis compañeros, por ejemplo, no tenían facultades para hacer cirugía ungueal, para hacer correcciones, no tenían facultades para infiltrar anestésicos en los pacientes, entonces eso sí limitaba un poco el campo de acción, pero había muchas otras cosas que son propias del podólogo que sí pueden resolver y lo hacen bastante bien. En el caso de usted, además de estudiar en Monterrey, ¿dónde más recibió entrenamiento? Recibí entrenamientos en Madrid, en la Universidad Complutense, y entrenamientos en Italia, en la Clínica Sesto San Giovanni, para entrenamiento en heridas y pie diabético. Eso es interesante para que ustedes sepan que la doctora Marta Zavala, bueno, está capacitada para atender cualquier problema de los pies
tanto en este caso del tema que nos ocupa, que es el de la uña enterrada, como en el caso de los pies de los pacientes que viven con diabetes, que es un caso muy importante, y eso es tema de otro programa en el que podemos invitarla nuevamente para que nos platique en relación a los pies del paciente que vive con diabetes. Pero que ustedes sepan que ella es la persona indicada para poder atender este problema. ¿Es grave tener una uña encarnada del pie? En términos generales se puede decir que no es grave si se trata de una persona sana, porque generalmente estos pacientes comienzan con la molestia, la dejan avanzar, es incapacitante al grado de que no se pueden calzar, o el acostarse y poner la simple sábana sobre el pie es molesto. En ese momento buscan ayuda. Una vez que han intentado ellos previamente solucionar el problema, no lo lograron, es incapacitante, recurren a alguien para que les ayude. Donde sí es grave es en los pacientes que presentan diabetes o en los pacientes que tienen alguna inmunosupresión. En ellos sí puede llegar a ser grave. En los pacientes diabéticos, porque bueno, ya en algunos otros programas hemos hablado de la neuropatía, la sensibilidad está alterada, entonces el dolor no los va a hacer que pidan ayuda o que busquen a alguien para que les solucione el problema. No sienten dolor y el problema sigue avanzando. No sienten dolor, o el dolor es mínimo comparado con una persona que no tiene la neuropatía. Entonces estos pacientes van a recurrir hasta que el dedo ya está infectado, cuando hay salida de material purulento, cuando podemos tener en ocasiones hasta osteomielitis. Son casos más aparatosos, y lo aparatoso, lo que ven o lo que manchen en cama o en sus calcetines es lo que los hace pedir ayuda, pero cuando ya piden ayuda en ellos está más avanzado el problema que en una persona que no tiene la enfermedad. Entonces siempre hay que estar atentos de nuestras uñas, especialmente las personas que viven con diabetes, revisarse y hacerse revisar por alguien de la familia o acudir al podólogo cuando tengan alguna duda de que las cosas no están pues de todo bien, ¿verdad? O cualquier problemita que se llegara a presentar. Entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer si se infecta una uña encarnada? En primer lugar, no tocarse. Si ya tienes, es lo más difícil, pero es algo que deben de entender y que deben de no hacer, porque generalmente no tienen el instrumental que se requiere para poder solucionar el problema. Y al no tener el material, lo intentan con cualquier cosa que tienen en casa, y al hacerlo con cualquier cosa que tienen en casa en un espacio tan pequeño provocan mayor daño que alivio de la enfermedad o de la patología. Entonces, lo primero es no hacer nada. Lo segundo es buscar un profesional, que en este caso puede ser un podólogo, en los casos de los pacientes que tienen, que no presentan diabetes, que no tienen inmunocompromiso, que solamente hay dolor, irritación, inflamación. En el caso de los pacientes que presenten ya una infección, como hablábamos hace un momento, los pacientes diabéticos en donde ya hay salida de secreción purulenta, los tejidos blandos están rojos, calientes, inflamados, o incluso el paciente presente fiebre, entonces tiene que buscar apoyo médico para la prescripción del medicamento antibiótico y ayuda podológica para que le solucionen el problema. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Doctora Marta, ¿puedo hacer actividad física teniendo una uña encarnada? En general, sí lo pueden hacer. La recomendación es que no lo hagan, porque esto va a ocasionar que haya mayor inflamación a nivel del dedo y que entonces sea más complicada la extracción. Entonces, ¿sería mejor que no? Mejor que no, hasta que no solucionen el problema. Una vez solucionado el problema, pueden hacer cualquier actividad física. María Valdés nos está preguntando a través de Facebook, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer la pedicura con un podólogo? La recomendación es mensual,
pero también va a depender del crecimiento de la uña de cada paciente. En los que tienen un crecimiento muy lento puede ser hasta mes y medio o cada 2 meses. En los que tienen crecimiento normal cada mes a mes y medio. Muy bien. ¿Duele mucho cuando se extrae la uña encarnada del pie? Bien, esta pregunta parece un poco capciosa porque muchas personas creen que si se extraen la uña completa van a solucionar el problema y que cuando vuelva a salir la uña nueva ya no van a tener o van a presentar esta enfermedad. Actualmente no se hace ni se recomienda que se extraiga la uña por completo porque la misma uña sirve como si fuera una ferulita a los canales del dedo. Si nosotros extraemos la uña completa, los bordecitos, los bordes que están a los lados de la uña se van a relajar y se van a ir sobre el sitio donde debería de estar la uña y que no los está deteniendo. Cuando sale la uña nueva, esos bordecitos están tan relajados, están sobre el sitio donde debería de estar la uña, que cuando sale la nueva, el problema es mayor o se acentúa. Entonces tienen cuadros más aparatosos después de sacarse una uña. En algunos casos lo que se hace es extraer la uña, pero cuando son tratamientos quirúrgicos correctivos definitivos. Cuando van a consulta y tienen una uña enterrada, lo que se hace son tratamientos conservadores, es decir, nosotros les llamamos espiculectomía y lo que se hace es quitar los pedacitos de la uña que están lastimando, pero es importante explicar a los pacientes, que muchas personas no lo hacen, que esto es únicamente temporal y cuando la uña vuelva a crecer va a volver a presentar el mismo problema. No se trata de tratamientos definitivos, porque luego llegan a la consulta, es que ya fui con un podólogo y he ido como 5 veces y otra vez se me enterró. Pues sí, y se le va a seguir enterrando. El paciente tiene que entender, pero si nosotros no le explicamos, va a estar complicado. Entonces, son tratamientos temporales y el único tratamiento definitivo es quirúrgico, a menos que se trate de un mal corte. Entonces, con 3, 4 consultas se corrige, se le enseña al paciente y se puede ir a casa y él estarse haciendo los cortes. Ahí sí podríamos decir que el problema puede tender a desaparecer una vez que ellos han aprendido a cortarse bien las uñas y que al hacerlo bien ya no se deforman, ya no se lastiman. Así es, pero cuando se trata de una uña de forma normal, no cuando se trata de una uña que presenta cierta deformidad, que los bordes laterales crecen mucho y que son los que se están clavando y causan todo el problema. ¿Cuáles podrían ser las causas para que la uña no tenga una forma normal? Es como el que nace con cabello chino, el que nace con cabello lacio, ondulado. Es un problema con el que nacieron y se acentúa hacia la adolescencia. Se acentúa hacia la adolescencia porque comienzan a ganar más peso los niños, porque comienzan a tener mayor actividad física, porque comienzan a utilizar cierto tipo de calzado. Pero no es algo que podamos nosotros corregir si lo hacemos desde chiquitos los cortes. Si la uña nace con cierta forma, toda su vida va a estar padeciendo de las uñas enterradas. Y entonces llegan a la consulta adultos y dicen, es que yo desde que tengo 8 años me acuerdo que tenía una uña enterrada y siempre he batallado. Pues sí, porque así naciste y se acentúa en la adolescencia. Pero no quiere decir que si lo hubieras hecho diferente en tu vida joven o en tu niñez, esto pueda cambiar. Depende de la forma de la uña. Si tu forma de la uña es normal, con cortes lo solucionas si se debe a malos cortes o a uso de calzado inadecuado. Pero si la forma de tu uña es como si fuera una grapita en tu dedo del pie, aunque te hagas el mejor corte, vas a tener el problema. Pues hay que tener conciencia de esto y acudir periódicamente para que nos hagan un corte adecuado y si no se puede de otra manera, pues seguir acudiendo cada mes o cada que nos corresponda para no tener una complicación. Loli Salazar, muchísimas gracias por su comentario. Dice que es su programa sabatino favorito. Muchas gracias, Loli. Eso realmente nos da mucho gusto saber porque, bueno, con ese gusto, pues seguir trayendo médicos o especialistas para que platiquen con ustedes. ¿Hay alguna manera de prevenir la uña encarnada? Sí, la podemos prevenir
recurriendo, en el caso de que tengamos deformidad de la uña, recurriendo a tu podólogo para que te haga los cortes adecuados. Un corte adecuado de la uña, utilizar calzado adecuado que sea lo suficientemente amplio como para permitir el movimiento de los dedos dentro del calzado. Muchas veces el zapato es tan estrecho que no nos permite hacer ningún movimiento dentro del calzado. La otra cosa que podemos hacer es, si hacemos deporte, utilizar zapato que también sea adecuado. No utilizar cualquier zapato para hacer el deporte que sea de nuestra preferencia. En el caso de las personas que trabajan, utilizar calzado que sea apto para las condiciones para las que van a trabajar. Por ejemplo, pacientes que están propensos a que les puedan caer cosas pesadas en el pie, pues utilizar zapatos de protección que tengan casquillo es lo más adecuado. Y yo he visto que en las tiendas donde venden los zapatos deportivos, los tenis, hay tenis para todo. Hay tenis para correr, tenis para caminar, tenis para básquetbol, tenis para fútbol. ¿Qué tan recomendable es esto? En general, todos los tenis que son para deporte son adecuados porque traen cámaras de aire, porque son ajustables con agujetas, porque traen suelas absorbentes de impacto. Los que no son adecuados son los que no tienen... Bueno, no podemos decir marcas, ¿verdad? No. Pero hay ciertos zapatos que tienen suelas que pareciera que vas caminando descalzo y que son completamente rectas. Esos zapatos no son adecuados. Aunque sean de ciertas marcas y que son para correr, realmente no lo son. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes cuando van a consulta que se lleven el zapato que más estén utilizando para hacerles además una evaluación, porque muchas veces llegan a consulta y le digo, ¿ese es el zapato con el que normalmente anda, el que usa siempre? No, ese nada más me lo puse hoy para venir a consulta. Y no, tienen que ir con el que más utilicen porque para nosotros es importante valorar qué calzado están utilizando, qué características tiene y sobre ese decirle, ¿sabe qué? Este calzado sí es para usted, este no es para usted, este lo tiene que cambiar por esto, por aquello. Entonces, siempre que vayan a consulta lleven el zapato que más utilicen, no el zapato nuevo que no utilizan o el que utilizan muy poquito. Angie Hernández nos está diciendo que si no hay una solución definitiva a la uña enterrada. Sí existe una solución definitiva. Esa solución definitiva consiste en hacer una cirugía. Y la cirugía en la cirugía lo que hacemos es retirar los fragmentos de uña que crecen hacia abajo, que crecen hacia el fondo. Imaginando que nuestra uña es una grapita, lo que hacemos es quitar esas patitas de la grapa y dejar la parte visible de la uña. El ancho de la uña no se modifica porque solamente se quita lo que crece hacia abajo. Se tiene que retirar, se tiene que quemar y una vez quemado no vuelve a salir y entonces se soluciona el problema. Claro, esto se tiene que hacer bajo anestesia para que el paciente no tenga dolor. Entonces eso es en un quirófano. Existen las dos opciones, desde el que decide yo no quiero saber nada, no quiero ver, no quiero escuchar, yo a mí házmelo en consultorio y no me importa cuánto me cuesta. Lo podemos hacer en consultorio, lo podemos hacer en quirófano, pero hay pacientes a los que se los hacemos en consulta, están ellos escuchando, sienten cuando les ponemos la anestesia y una vez que la anestesia ha hecho efecto ya no sienten lo que estamos trabajando en el dedo. El 95% de los pacientes que tenemos y que les hacemos este procedimiento que se llama matricectomía, lo hacemos en consulta. Desde niños hasta adultos mayores lo hacemos en consulta. No es necesario entrar a quirófano, a menos que el paciente tenga alguna condición especial que no le permita entender. Por ejemplo, niños muy pequeñitos que no van a entender y que se van a estar moviendo, gritando y llorando, o pacientes que tienen pérdida de la memoria, en donde les estás explicando y se les olvida y se mueven y no quieren o son agresivos, pero que necesitan hacerle los familiares ese procedimiento. Ellos sí no se les puede ofrecer el procedimiento en consulta y se les tiene que hacer en quirófano. Depende de cada paciente, es diferente. Una vez que se hace este procedimiento de la mastectomía, ¿cuánto tiempo requiere para recuperarse el paciente? Las primeras 24-48 horas no debe deambular por el riesgo de sangrado que puede tener. Y una vez que se hace el procedimiento son mínimo 2 a 3 semanas las que tiene que traer un zapato abierto, de la punta abierta. No puede traer zapato cerrado para que se recupere más rápido. ¿Es molesto después de esto?
Depende de cada paciente. El 80% refiere no tener dolor y un 20% sí. A todos les indicamos tratamiento analgésico para caso de que presenten dolor, y quien requiere un tratamiento más agresivo para el dolor, pues también se le da. Siempre estamos en contacto estrecho con cada paciente que se somete a cirugía. La pregunta que más nos hacen, ¿cuál es la forma correcta de cortar las uñas? La forma correcta de cortar las uñas es de cuadrada, pero se tiene que quitar las esquinitas para que no causen molestia. La cutícula no se debe de arrancar como lo hacen muchas personas, sino que se tiene que rechazar con un instrumento y limpiar bien los canales, porque en muchas ocasiones creen que tienen una uña enterrada porque traen dolor, y lo que traen en el canal de los laterales del dedo son pedacitos de lo que sueltan los calcetines. Pelucitas, y se van, pelucita más la cutícula más las células muertas se van alojando ahí, y eso también provoca molestia. Entonces serían uñas cuadradas, cortar las esquinitas de esa uña cuadrada para que no vaya a molestar, y limpiar bien los canales. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín.